A este lugar lo llaman el Karlag, una contracción de Kazajistán y Gulag. Aquí reside una parte de la memoria de la ex Unión Soviética. La historia de 18 millones de rusos que sufrieron la excepcional represión de los campos del Gulag. Más de 800.000 condenados a confinamiento fueron deportados aquí. Entre ellos, decenas de miles de niños. La mayor parte todavía hoy vive en estos pueblos. Aquí está grabada la historia de los llamados niños del Gulag. Los niños del Gulag. Dolinka, un pueblo como tantos otros. Creado de la nada en 1937, era por entonces una prisión gigantesca, de la que estos barracones representan los últimos vestigios. Un departamento del Gulag destinado a las mujeres y a los niños. En Kazajistán, país de Asia Menor, suelen decir que los que tienen rasgos rusos tienen necesariamente vínculos directos con la historia del Gulag. Yo nací aquí, en el campo, en 1954, el 9 de junio exactamente. Mi madre estaba presa y fue aquí donde me trajo al mundo. Mucha gente como ella fue recluida en estos campos de Gulag. Se convirtieron en enemigos del pueblo, como decía. Aquellas heridas no han cicatrizado. El grueso de la población local se fue formando con las personas que purgaron sus penas, pero que se quedaron aquí, en el Gulag. Decidieron hacer su vida aquí y algunos todavía viven. Gulag son las siglas que designaban la dirección de los campos de trabajo. La administración que gestionaba aquellas gigantescas prisiones diseminadas por todo el territorio soviético. La expansión del Gulag coincide con la llegada al poder de Joseph Stalin en 1927. El líder bolchevique instaura una represión sistemática, organizada. Durante los 30 años siguientes, todos los enemigos, reales o supuestos, de la URSS fueron deportados al Gulag. El déspota se apoya en una policía política que solo obedece sus órdenes. El NKVD. Con él erradica toda contestación. En 1936, Stalin crea un nuevo estatus, el enemigo del pueblo. Hombres, mujeres o niños de corta edad, todos pueden, a partir de ahora, ser condenados a los campos de trabajo. Encerrados en trenes de transporte de ganado, a 70 personas por vagón, los prisioneros viajan durante semanas con destino al Gulag. Los campos se extienden poco a poco por todo el territorio, principalmente por el extremo oriental, el Círculo Polar o Kazajistán. Siempre a miles de kilómetros de Moscú. El padre de Alexandrevich Nosov era un miembro influyente del Partido Comunista. Sin embargo, fue arrestado por el NKVD con toda su familia en 1938. Durante la noche sonó el timbre de nuestro apartamento. Mi madre fue a abrir. Entró un enviado del Kremlin, un agente del NKVD. Le dijo a mi padre, Iván Nosov, que le llamaban urgentemente al Kremlin. Mi padre se vistió y salió. Nos dijo, vengo enseguida. Nos dio un beso y se fue. Se fue para siempre. Nunca volvimos a verle. 2 o 3 días más tarde detuvieron a mi madre. Su crimen era no haber informado al NKVD de que su marido era un enemigo del pueblo.
Por ello fue condenada a 10 años de cárcel, más 8 años de relegación. La madre de Galina Karpinska no era más que una campesina. Fue detenida y condenada por nacionalismo. Después le tocó el turno a toda su familia. Estaba en la escuela. Durante una clase, no recuerdo exactamente cuál, entraron en el aula 2 guardias de seguridad. 2 soldados con abrigo militar gris y con fusiles. Los recuerdo bien, fusiles provistos de bayonetas. Dijeron en ruso: Galina Karpinska y Roman Minsky, salid. Eso fue todo. Salimos de la clase. Llegué a casa y hasta donde yo recuerdo, mi abuela no derramó ni una sola lágrima. Preguntó a los guardias a dónde iban a llevarnos. Ellos respondieron: no estamos autorizados a decírselo, pero será a comarcas frías. Coged ropa de abrigo. Mi abuela dijo: pero la niña no viene, es demasiado pequeña. Sí, viene. Tiene que responder también por los actos de su madre. Recogimos nuestras cosas. Yo cogí mi cartera con los libros. Recuerdo que cogí 2 bolas del árbol de Navidad y un pequeño búcaro muy bonito. Nos separaron y lloramos mucho. Nos metieron en un coche y nos llevaron al monasterio Dalinovsky. Ya no era un monasterio. Se había convertido en un centro de tránsito para niños cuyos padres acababan de ser detenidos. Éramos muchísimos. Nos cortaron el pelo al cero con una maquinilla. Al cero. Y nada más llegar me separaron de mi hermana. Yo a un lado y ella al otro. Y nunca más volví a verla. No sabía que mi padre había sido ejecutado, que mi madre estaba en Kazajistán. No sabía dónde estaba mi hermana. En realidad ya no sabía nada de mi familia. Una vez que han pasado por las zonas de tránsito, los niños suben también a los trenes de prisioneros. Como ellos, no tienen más equipaje que una única maleta. El tren, primera arma del Gulag. Aniquila inmediatamente toda idea de resistencia. Dina Chulkevich no sabe ni dónde ha nacido ni su nacionalidad. Fue deportada con su madre y su hermana en 1943. Nos llevaron a una especie de estación rodeada de alambradas. La gente trepaba por las alambradas. A nosotras nos dejaron pasar. Montamos en aquel tren y partimos. Teníamos que permanecer acostadas en la litera de arriba. Yo no bajaba nunca. No nos lavábamos. Fue terrible. Viajamos durante casi 2 meses. Recuerdo que en nuestro vagón había una mujer que se llamaba Anya. Anya Sivakova. La habían deportado con sus 2 hijas, que tenían alrededor de 14 años. La madre se volvió loca. Después murió un anciano. También murieron niños pequeños. Se los llevaron para enterrarlos. A su llegada, los prisioneros ignoran lo que les espera. Inmediatamente la dirección del Gulag separa a hombres, mujeres y niños. El Gulag es un campo de trabajo. En él no tiene cabida la idea de familia. La mayor parte de los campos estaban organizados alrededor de una mina de oro o de carbón, o de un gigantesco proyecto de ingeniería. Como en estas imágenes de las obras del canal que une el mar Báltico con el mar Blanco, uno de los grandes proyectos ordenados por Stalin. Unos 25.000 prisioneros murieron para construirlo.
Stalin ofrece, de hecho, una mano de obra gratuita, encargada de hacer el trabajo más duro, el que nadie habría aceptado. Obligadas a hacer las mismas tareas que los hombres, albergadas en el mismo tipo de barracones, las mujeres representan rápidamente la cuarta parte de la población y descubren un país en el interior del país. Paulina Ostapchuk era una chica joven cuando llegó a Dolinka. Acababa de ser condenada por no haber recogido suficientes impuestos en su pueblo. Este es el campo de las mujeres que he dibujado de memoria. Esto era la enfermería y esto todas las chabolas donde vivíamos. Aquí es donde almacenaban nuestras pertenencias. Esto era el comedor y aquí estaban las duchas. Cuando uno ve toda la región de Dolinka, todo ese inmenso territorio no era más que una cárcel. Veíamos aquellos rectángulos de alambradas de espino electrificadas, zonas para hombres, para mujeres. En Saranki, Dobouka, Dolinka, Abay, Voiné e incluso hasta Karabás a 40 kilómetros. Todo aquello era como si estuviese rodeado de electricidad. Y todas esas ciudades eran campos de concentración. Y lo mismo hacía Dolinka, todo eran campos. Por un lado había canteras, imposible huir por allí, porque los taludes eran profundos. Por el otro lado había un canal, y delante de nosotros estaba la carretera central con sus alambradas de espino, y los campos hasta donde alcanzaba la vista. El Gulag no tiene el mismo rostro para todos. Unos son condenados a prisión tal y como podemos imaginar, con sus torres de vigilancia, sus alambradas de espino. Otros son relegados a estas regiones hostiles, obligados también ellos a trabajos forzados. Su suerte tampoco es nada envidiable. Están abandonados a su suerte y se les prohíbe abandonar estos territorios desérticos. Tienen que construirse un lugar donde vivir, sobrevivir, sin nada. Nunca habíamos visto aquella especie de chabolas. ¿Qué era aquello? No había nada. Y de pronto vemos gente que baja a algún sitio. De hecho, era la entrada de una covacha que estaba realmente bajo tierra. La parte en la que nos encontrábamos nosotras tenía una pequeña ventana. En las habitaciones las ventanas estaban en el techo. En invierno había mucha nieve y hielo. Y las ventanas estaban en el techo para que si la nieve bloqueaba la entrada, pudiéramos salir por las ventanas. En invierno, mal que bien, podíamos vivir allí. Lo peor eran las chinches. Era imposible dormir por la noche a causa de sus picaduras. Una verdadera pesadilla. Y en primavera, con el deshielo, nos encontrábamos con el agua hasta las rodillas. El mundo de los sex, de los presos, es un mundo de violencia, de privaciones. Las mujeres, sobre todo las más jóvenes, se convierten en presas de caza a los ojos de otros detenidos o de sus guardianes. Ana Markova era enfermera cuando la deportaron. Asistió a los primeros nacimientos en su campo. Los niños de nuestro campo nacían de uniones entre presos. Pero también hubo casos en que los jefes del campo abusaron de su poder con las mujeres. Por supuesto, también había guardias que lo hacían. Había de todo. Pero en la mayor parte de los casos, al menos en nuestro campo, era entre presos. Sí, en el campo vivían completamente aislados, pero en los lugares de trabajo, los hombres y las mujeres estaban juntos, reunidos. Los hombres se portaban bien con nosotras, pero los comandantes, los que trabajaban para la administración, nos miraban.
Los perros les llamábamos. Se apoderaban de las mujeres. Cuando veían una joven se la comían. Le voy a contar una historia terrible. Si una joven rechazaba sus proposiciones, la encerraban. Abusaban de ella 11 personas y la 12ª tenía sífilis. Una de nuestras jóvenes sufrió aquello. No sabía que estaba embarazada. Perdía trozos de carne. A mí me prometieron la misma suerte. Tuve que ceder, porque la vida es lo que más apreciamos. De lo contrario, hacían de ti una inválida, te sacaban los ojos o te hacían algo así. Tenía que elegir entre seguir viva o morir. Todo me era indiferente. Y quedé embarazada. Le dije a aquel tipo, aparta y que no te vuelva a ver. Di a luz a mi hijo y me convertí en madre. Era mi hijo, mi tesoro, era mi carne y mi sangre. Era tan mío que inmediatamente lo quise con locura. Yo lloraba, sollozaba por cualquier cosa que le pasara. Vivía por aquel niño. Era yo, pero ni siquiera tenía con qué vestirle. Los pocos médicos que hay en el Gulag solo tienen una misión: ocuparse de la mano de obra. Nadie se había atrevido a imaginar que alguna mujer podría dar a luz en semejante ambiente carcelario. Y menos aún que un recién nacido pudiera sobrevivir allí. Las prisioneras tenían que arreglárselas ellas solas, dar a luz entre ellas. Entre los presos había muchos médicos y enfermeras. Había médicos, enfermeras, cuidadores. Y aquellos profesionales eran los que asistían a las mujeres en el parto. En los campos, algunas personas estaban maravilladas porque la gente había sido apartada de la vida normal. En todo el tiempo que llevaban detenidas no habían visto animales, niños, lo que los seres humanos están acostumbrados a ver cada día. Y allí de repente viene al mundo un niño. Para algunas era un milagro. Imagínense, hacía años que no habían visto niños. Viene al mundo un niño, después otro, después varios. ¿Cuántos? Nadie lo sabe con precisión. La administración del Gulag no habla del tema. No obstante, el NKVD se ve obligado a habilitar lugares reservados. Los niños se convierten enseguida en objeto de propaganda. En los carteles dan las gracias al camarada Stalin por su infancia feliz. Nosotras estábamos todas en una misma y única sección. Las madres con sus niños. Al principio 20, después 40, después más y más. Primero nos instalaron en una sala común. Más tarde vinieron a buscar a los pequeños. Luchamos para que se quedasen con nosotras. No había nada previsto para instalarlos en otro sitio. Les dijimos, dadnos unas condiciones de verdad, una guardería de verdad, con un personal de verdad, y nosotras mismas os daremos a nuestros hijos e iremos a trabajar. Y un mes más tarde instalaron una guardería en el campo número 3, el de los hombres. Una vez montada la guardería, los niños fueron separados de sus madres. Estaban en un barracón llamado guardería. Las madres estaban en la misma zona, pero en otros barracones. Solo podían ver a sus hijos 2 veces al día. Las mujeres que acababan de dar a luz no tenían derecho a ningún privilegio. Como los otros detenidos, desde el más viejo al más joven, tenían que retomar el trabajo a las 4 de la mañana en las brigadas forestales o en las serrerías. Durante el día, unas educadoras vigilaban a los niños, una por cada 20 bebés de media. No tenían ni tiempo ni medios para cambiar a los niños, y menos aún para alimentarlos. Recuerdo las visitas de la tarde,
Cuando las madres volvían del trabajo, era una multitud de madres que corrían dando gritos para reunirse con sus hijos. Los cogían, los cubrían de besos, los abrazaban. Y cada una hablaba su idioma. Para enseñarles la lengua rusa, se incluyó en el orden del día el tema de una educadora de habla rusa. Por la noche eran las madres quienes les alimentaban. Pronto se plantea la administración de los campos el problema de la educación de los niños. ¿Quién les va a enseñar a hablar, a andar? Sobre todo a aquellos cuyos padres y madres han sido ejecutados o transferidos a otros gulags. A esos nadie puede ofrecerles amor materno. Las llamábamos nunús. Nos trataban con ternura porque también ellas eran presas, pero yo no me daba cuenta de que estaba en un campo de trabajo. Nunca íbamos más allá de los alambres de espino. Nadie les decía que estaban en un campo de trabajo y que aquello era un barracón. A los niños no se les contaba nada de todo aquello y ellos pensaban que todo el mundo vivía así. Tatiana Nikolskaya nació en Dolinka, en Kazajistán. Su madre cumplía una condena de 10 años cuando ella nació. Nos vestían como a espantapájaros. Naturalmente, se puede imaginar los vestidos que teníamos. Nos llevaban de paseo. Y durante aquellos paseos yo veía a los perros de guardia. Ni un paso a la izquierda, ni un paso a la derecha. Solo caminábamos en fila. Lógicamente, aquello condicionaba nuestro comportamiento. Ni a la derecha ni a la izquierda. El NKVD, la policía política que administra el Gulag, no tiene vocación de cuidador de niños. La policía se burla de sus condiciones de vida. El maltrato, la violencia, se convierten en norma. Rada Kapnis vivía con su madre en un gulag del norte de la Unión Soviética. Pasaba los días en la guardería y sufrió esta violencia. Siempre estaba llena de moratones y mi madre no entendía por qué. Yo hablaba muy mal, solo tenía 2 años. Un día mamá quiso saber la verdad. Se escondió para ver qué pasaba y oyó gemidos. Miró y me vio con un pañuelo en la boca y a la educadora que me pellizcaba las mejillas y decía: exterminaré al enemigo en ti. ¿De qué enemigo hablaba? Mi madre no pudo contenerse. Trabajaba cortando madera y en la mina y tenía fuerza en los brazos. Entró como una furia y empezó a golpear a aquella mujer, hasta el punto de que la educadora acabó en el hospital. Mi madre pasó más de 1 mes en prisión y fue condenada a 10 años de campo suplementarios. 10 años de campo por defender a su hija. Y nos separaron. Pasé días enteros llorando, hasta que un día me dijeron: te vamos a llevar con tu mamá. Entonces me calmé. Las palabras pretendían ser tranquilizadoras y, sin embargo, los niños pasaban poco tiempo al lado de sus madres en los barracones, porque las órdenes eran claras. Un niño que ya no está en edad de ser amamantado debe abandonar la guardería inmediatamente. O la madre consigue que su familia le recupere, o el niño emprende el camino de los orfelinatos del Gulag. Sin decirnos nada, nos encerraron en nuestros barracones con doble vuelta de llave. Trajeron unos camiones cubiertos de lonas. Era invierno. Sacaron a nuestros niños de la guardería. Llorábamos como para conmover a las piedras. Y se llevaron a nuestros hijos. Cada madre abrazaba a su hijo. Le apretaba contra ella llorando. Era un verdadero caos. Las madres fueron apartadas a un lado.
Los guardias armados cogieron a los niños en sus brazos y los sacaron del campo. Una vez que los niños eran llevados al orfelinato, ya nadie sabía a dónde iban a parar. A la madre solo le decían, el orfelinato le escribirá para decirle dónde se encuentra. Un día recibí una carta y esta foto. Estaba en el orfanato de Alma-Ata. Es él con su compañero. No volví a ver a mi hijo. Al dolor físico y al infierno carcelario se suma para las madres la culpabilidad. La de revelar a los niños que a partir de ahora también ellos son prisioneros del Gulag. Algunas tratan de mantenerse en contacto con sus hijos. Escriben a la dirección de los campos. A la atención de la administración, barracón número 25. Os ruego que me indiquéis el lugar donde se encuentran mis hijos, Evgeny y Vladimir, que se han quedado solos. Informadme, por favor. La respuesta inapelable. Devolver al remitente. Los niños, por su parte, también buscan con sus cartas. Buenos días, querida mamá. ¿Por qué no me escribes? Mamaita, estudio segundo curso en la escuela. He estado muy enfermo con sarna. Te echo mucho de menos. Esta es mi casa, Mamaita. Yo no dejaba de llorar y de reclamar a mi hermana, Nona. La buscaba por todas partes, ¿comprende? Y no la encontraba. Me dijeron que estaba enferma, en cama. Nunca conseguí encontrarla. Y sin Nona fui a parar al orfelinato. Y allí comenzaron los problemas de verdad. Cuando los niños llegan al orfelinato del Gulag, la administración se dedica a borrar todo rastro de su pasado, todo vínculo con sus padres. A algunos les cambian incluso la fecha de nacimiento o el apellido. En la vida diaria sus condiciones son idénticas a las de los adultos. Ludzea Dolinsky nació en el tren que llevaba a su madre a Dolinka. La madre murió 6 meses más tarde. No conocí más que los barracones y no me acuerdo de nada más. Era lo que se conoce como un barracón. Lo único que podía añadir es que en verano hacía un calor tórrido y en invierno un frío terrible. En cada cama de madera éramos 2. Eso nos permitía calentarnos. Nos apretábamos uno contra otro y teníamos la sensación de tener un poco más de calor. Soya Skludova creció en el mismo orfelinato. No tiene ningún recuerdo de su madre. No vivimos nada bueno. Nos maltrataban. ¿Cómo explicarlo? Éramos muy jóvenes, todos pequeños. Algunos se hacían pis en la cama. Y entonces, a la hora que fuese, las 3, las 5, las 6 de la mañana, hacían que se levantase todo el mundo. Era el régimen de los campos. Todo el mundo en pie. Y había que secar los colchones de los que habían hecho pis. Todo el mundo estaba en pie, sin distinción. Y hasta las 3 o las 4 de la mañana secando los colchones en pleno frío. Por eso los niños cogían frío y se hacían pis en la cama. El 22 de junio de 1941, los alemanes atacaban la URSS por sorpresa. Los alemanes avanzan hasta las afueras de Stalingrado, una de las ciudades más grandes del país. Tras los combates de una rara violencia, el éxodo es masivo. Finalmente, la guerra se decanta del lado de los soviéticos. Poco a poco recuperan los territorios ocupados por las tropas nazis. Los que vivían en esos territorios son acusados de colaboracionismo, de espionaje. Se multiplican las deportaciones al Gulag. Era muy internacional. Había gente de todas partes. En el Gulag
Una mayoría aplastante era gente de Ucrania, de los países bálticos y de Polonia. Después vino Moldavia, la parte rumana, la gente que vivía en Odessa, luego los rumanos. Toda la parte ocupada de Rusia, de hecho, incluida la ciudad de Kursk. En fin, gentes que venían de todas las regiones ocupadas. A medida que el ejército soviético avanza sobre Berlín, también van siendo deportados los alemanes. 2.400.000 son enviados al Gulag, entre ellos decenas de miles de niños. La administración de los orfelinatos está desbordada. Se multiplican las alertas. En Fedorovsk, la situación de los niños es crítica. Hay 12 cucharas y 20 platos para 212 niños. Solo hay un colchón para cada 3 niños y se nos han señalado casos de violación. A la edad de 3 años, esa va a ser la vida diaria de Eduard Kovchergin. Su madre acaba de ser deportada. Estaba casada con un enemigo del pueblo, un polaco. Después de años viviendo en mi casa familiar, me encontré en un medio agresivo, con otros pequeños como yo, pero muy duros, que se peleaban, que buscaban problemas todo el tiempo. Allí lo más importante era la fuerza. El más fuerte tenía razón. Lo recuerdo bien. Y como además yo no hablaba ruso, me vi obligado a estar en silencio y a convertirme en sordomudo. Yo no hacía más que escuchar. Grababa sus palabras o al menos lo intentaba. Dios mío, todo lo que nos hicieron sufrir era horrible. Para empezar, nos dijeron que a partir de entonces éramos los niños del NKVD. Yo que ni siquiera sabía cómo me llamaban, no tenía ni idea de lo que era el NKVD. Nos repetían todo el tiempo que éramos hijos de enemigos del pueblo. Repetían sin cesar, sois de la peor especie. ¿Enemigo del pueblo? ¿Y eso qué significa? Mi padre era miembro del partido. Tenía sus propias convicciones, de acuerdo. Y es posible que la política de Stalin no le gustase nada. Quizás no la entendiese. No digo que estuviese en contra, sino que sencillamente no la entendía. Eso es todo. Nuestra responsable era una mujer anciana. Nunca olvidaré sus palabras. Me decía, recuérdalo bien, tú tienes dificultad para aprender el ruso. Vosotros sois los niños del orfelinato. Os llaman hijos de los enemigos del pueblo y llevaréis mucho tiempo esa etiqueta. Tratad de defenderos por vosotros mismos, como sea. Defenderse en el Gulag es ante todo matar el hambre. La comida está regulada por un principio muy sencillo. El que trabaja come, el que no trabaja no. Los niños son una excepción, por supuesto. Teóricamente el campo les da de comer cuanto quieran. Pero en estos remotos parajes carecen de todo. Las raciones de los niños son regularmente desviadas hacia los trabajadores. En este telegrama un director de orfelinato escribe a Moscú: el orfanato ya no tiene provisión de alimentos. Nuestros 100 pensionistas tienen hambre. Nadie nos ayuda. Urgente. Tomen las medidas necesarias. Nos daban muy mal de comer. Yo tenía unas ganas locas de comer. Para mí un trozo de pan representaba el colmo de mis sueños. Tanto me marcó el pan que todavía hoy no puedo imaginar una comida sin él. Los días de fiesta nos daban mantequilla, o mejor dicho, la untaban en la rebanada de pan. Nos la daban ya extendida sobre el pan. No nos daban un trozo de mantequilla porque nos lo podía quitar alguien más fuerte. Así que untaban la mantequilla en el pan y si querías sentir su sabor, había que ir echando hacia atrás la mantequilla con los dientes hasta llegar al extremo del pan, y allí podías saborearla.
Emma Sbarkov era alemana. Fue detenida con su familia en 1943 y se encontró completamente sola en Kazajistán. A veces íbamos por el campo en busca de algo comestible. Yo soñaba con el pan y las patatas. Estábamos hambrientos. ¿Sabe otra cosa que encontramos para comer? Había una almazara donde había tortas de los residuos obtenidos por presión. ¿Y cómo decir? Nos las llevábamos para llenar un poco el estómago. Cerca del orfanato había mucha hierba y la comíamos como animales. Y todo el tiempo teníamos diarreas. Siempre estábamos enfermos. Algunos morían. Halia, por ejemplo. Era una adolescente muy guapa. Siempre estaba allí. Su cama estaba hacia allá. Yo masticaba pan para ella, pero no lo tragaba. No me había dado cuenta de que estaba muerta. Pensé que había perdido el conocimiento otra vez. Escupía sangre. Estaba tumbada y le salía la sangre por aquí. Es imposible conocer el número exacto de los niños muertos en los orfanatos del Gulag. En Dolinka, las muertes eran tan numerosas que hubo que crear un cementerio especial. A la madre se le anunciaba el fallecimiento de su hijo algún tiempo después, mediante un escueto comunicado. Camarada, transmite a la prisionera Choutova que su hijo ha muerto en el orfelinato, en el campo de Tukensloks, el 7 de abril de 1942. La mayoría de las veces la madre no sabía siquiera dónde estaba la sepultura de su hijo. Los moribundos iban a reunirse con los cadáveres. Ya eran casi cadáveres. Dios mío, había muchos, muchísimos. Los renovaban sin cesar. Unos morían, otros sufrían de desesperación. Y de desesperación acababan muriendo. Entras en el dormitorio donde hay una estufa y detrás de la estufa yace un niño muerto. Me cuesta hablar de ello. Un ataúd y otro. Ermakov ha muerto, después otro. Nos reuníamos para los entierros, éramos pequeños. Los débiles como yo nos poníamos cerca de la estufa y detrás de ella siempre había niños que estaban muy enfermos. Es verdad, pero nosotros no comprendíamos que se estaban muriendo. ¿Puede usted entender eso? Estaban allí en sus literas. Después pasaba el tío Yacha. Lo peor era que no se los llevaba enseguida. Eran el tío Yacha y el tío Gia los que se ocupaban de ello. Le llamábamos tío Yucha. Era un hombre fuerte y los niños no pesaban nada. Hasta los 15 años no crecíamos. Ahora me sorprende ver los regordetes que están los niños, mientras que nosotros estábamos esqueléticos. Ni siquiera eran pequeños seres humanos. Les quitaban la ropa inmediatamente y se la daban a otros niños. Era verdaderamente horrible. Si aquellos recuerdos se nos han quedado grabados, es porque aquel horror constituía nuestra vida cotidiana. Crecimos con aquel horror. A pesar del horror diario para Joseph Stalin, los niños de los orfanatos son más que nunca objetos de propaganda que conviene exhibir. No pierde ocasión de mostrarse junto a ellos en todos los desfiles de la Plaza Roja de Moscú. En 1949, en el Bolshoi, con ocasión de su 70º aniversario, se les concede una especial relevancia. Los niños de los orfelinatos, con una pomposa puesta en escena, vienen a dar las gracias a su jefe por haberles proporcionado una infancia feliz. Niños a los que se podía reconocer por sus cabezas rapadas.
En mi época nos inculcaban sobre todo el amor a Lenin. Había el culto a Lenin y a Stalin. Se rendía culto a Lenin, Karl Marx y Engels. Nos enseñaban a amarles, nos hablaban de ellos. Sí, era patriotismo. Los tambores, las trompetas, los pioneros, los niños de octubre. Después el pañuelo rojo de los pioneros, el Komsomol. Yo era un miembro muy activo del Komsomol. Sabíamos que existía Lenin y Stalin. Naturalmente cantábamos canciones a la gloria de Stalin y de Lenin. Ya ve, hasta nos enseñaron algunas cosas. En los orfanatos los niños eran educados en un espíritu de fidelidad al régimen de la época. Eran fieles. Estando yo en el orfanato, estalló la guerra y varias decenas de pensionistas o de expensionistas del orfanato fueron enviados al frente y recibieron el título de héroe de la Unión Soviética a título póstumo. Se lanzaban al combate al grito de «Por Stalin, por la patria, adelante». Así era como nos educaban en los orfanatos. La reeducación bolchevique también falla en algunos casos. La enseñanza es superficial. La mayoría de los niños apenas sabe leer o escribir. Faltan libros y también profesores. Además, la administración del Gulag tiene que hacer frente a un problema importante. Algunos de estos niños ni siquiera hablan ruso. Cuando nos llevaron al orfelinato, había muchos alemanes como yo. Hablábamos alemán entre nosotros. Yo entendía un poco el ruso. La educadora dijo, aquí nada de fascismo. Todo el mundo va a hablar ruso. Punto. Y me vi obligada a aprender ruso. A los 11 o 12 años, a los malos alumnos se les enviaba a dar vueltas a las colas de los terneros, como decían. Es decir, a trabajar en los coljoses. Yo tenía 12 años. Me enviaron a trabajar a una escuela profesional o algo parecido. Entendía las clases, pero en la práctica yo era incluso demasiado pequeña para llegar a las máquinas. Entonces el director me devolvió al orfelinato y mi vida fue aún peor. No dejaron que me integrase en una unidad. Vivía en los pasillos, en las duchas. Un día me obligaron a lavar toda la ropa de los niños del orfanato. Toda, ¿comprende? Y entonces se lavaba a mano. Para los prisioneros que aún viven en los campos, en 1953 surge una luz de esperanza el día 5 de marzo. Aquel día la URSS está paralizada, estupefacta. Los periódicos y la radio anuncian oficialmente la muerte de Joseph Stalin. En Moscú, millones de comunistas convencidos hacen cola para saludar por última vez a su líder, para llorarle. En los campos, sin embargo, los prisioneros se dicen, al fin. Por fin ha muerto su verdugo, y ellos han sobrevivido. Yo formaba parte de una unidad. Pusieron la radio. La oíamos a menudo para las informaciones. Entonces el jefe dijo, escuchad, niños, Stalin ha muerto. ¿Qué va a ser de vuestra vida? ¿Qué va a ser de vosotros? Vamos todos al club. Nos reunieron a todos en el club del orfanato. Llorad, pequeños. Stalin ha muerto. Para vosotros empieza una mala vida. Hasta ahora no habéis visto nada bello, pero en lo sucesivo será aún peor. Algunos lloraban. Yo no, porque se me había endurecido el corazón. Yo sabía lo que era la vida. Los educadores nos obligaban a sollozar. Nosotros nos reíamos. Me pegaron, pero no lloré. No, no lloré. En casa nos enteramos por la radio. Mi hermano Gena dijo, no llores, un día lo comprenderás. Ya lo entenderás. No hay que llorar, un día lo sabrás.
No obstante, yo trataba de llorar. Al fin y al cabo, era un hombre célebre. Más tarde entenderás por qué. Tras la muerte de Stalin, los gulags se van vaciando lentamente de sus prisioneros. Para muchos, sobre todo los más jóvenes, los que no habían conocido otra cosa, la liberación resulta inesperada, casi brutal. Las pocas referencias con que cuentan desaparecen definitivamente de la noche a la mañana. Después surge la pregunta, ¿cómo abandonar estas remotas regiones, sin dinero, sin comida, sin nada? En el momento de abandonar el orfanato, cada uno de nosotros recibía una pequeña maleta construida por nosotros mismos. Habíamos construido nuestras maletas en el taller. Teníamos talleres en el orfanato, de carpintería, de fontanería. Había todo eso y después 25 rublos entre los dientes. Eso nos decían. 25 rublos y adiós. Cuando abandoné el orfanato, bueno, nada más salir del orfanato, me decía, es curioso, llueve, hace frío, era verano, y los del pueblo llevaban chaquetas. Pero ¿cómo es que no las han entregado en la consigna? Porque nosotros, en el orfanato, entregábamos nuestras chaquetas en la consigna a la llegada del verano. Y solo nos quedábamos con nuestros vestiditos ligeros. Yo me preguntaba por qué ellos no habían entregado sus chaquetas. Creo que yo era todavía un poco tonta. Después cumplí 14 años, según ellos. Me llevaron al Primokat. Era una fábrica. Todos vivíamos allí, en el Primokat. Nos dieron un chamizo, pero se derrumbó y no teníamos dónde vivir. Después hacíamos la vida en la misma fábrica y la gente nos traía comida. Ni siquiera nos daban dinero a los que veníamos del orfelinato, porque decían que no sabíamos lo que era el dinero. Y es verdad que no lo sabíamos, nunca lo habíamos visto. Aunque libres, los niños siguen siendo expensionistas del Gulag. Considerados como ciudadanos de segunda zona, reciben un documento de identidad especial. Lo llaman pasaporte de lobo. De hecho, se trata de un permiso de trabajo que prohíbe a su propietario instalarse en las grandes ciudades del país. A falta de algo mejor, su nueva patria es la región donde ahora son trabajadores libres y después de años de aislamiento, de soledad, la mayor parte de ellos descubre a su familia. Habían transcurrido 12 años, de 1940 a 1952. No nos echamos unos en brazos de otros como se ve en las películas. Llegó una mujer de la puerta de enfrente. No hubo abrazos ni muestras de cariño. Nada de eso. Estábamos en igualdad de condiciones. También ella salía de prisión, igual que yo. Yo no me avergonzaba de ello, pero no lo entendía. No entendía por qué había tenido que vivir en un campo. ¿Había sido por culpa de mi padre, de mi madre, de mi tío Basia? Para mí era incomprensible. Por eso nunca hablé de ello con nadie. Tengo amigos de la escuela y de la facultad. Casi ninguno conoce mi historia. Desde hace más de 50 años, los secretos de estas vidas se ocultan tras estos muros. En el interior, millones de juicios, de informes, de correspondencias privadas. Cada número hace referencia a un condenado, a un sek. Documentos que nadie puede consultar, ni siquiera los propios interesados. Están condenados a vivir en la incertidumbre. Siguen sin abrir los archivos, es horrible. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar todavía? Pronto entraré en mi 8º decenio. Voy a morir sin saber quién fue mi padre. ¿Dónde está mi patria? Sé que existe.
Ayúdenme para que pueda saber quién soy y dónde está mi patria. Nada más. En el fondo, yo me siento alemana. Me considero alemana. Con una madre, Eva, un hermano, Edith, yo, Emma, y un apellido alemán. Eso lo sé bien, está escrito. Pero en la vida diaria hablo ruso. No recuerdo ni una letra de alemán, ni una maldita palabra. Nada. La sensación que hoy domina en Rusia es que la historia de las víctimas del Gulag desaparece a medida que van cambiando los habitantes del Kremlin. Rusia, demasiado acaparada por su cotidianidad hecha de desempleo, de criminalidad, deja que se apague poco a poco la historia de los niños del Gulag. El artículo 53 de nuestra Constitución indica que el Estado tiene que reparar los perjuicios causados a su pueblo, tanto en el ámbito material como en el moral. El hecho es que hasta hoy no hemos recibido ninguna de esas dos reparaciones.